Ok, bienvenidos a todas y a todos quienes no pudieron asistir a esta clase. Se me repite siempre Maximiliano, que nunca se incorpora a tiempo. Bienvenido, Maximiliano, a esta clase preparada especialmente para usted. Entonces, aquí el equipo de Yesenia, Belén y Daniela hicieron todo el esfuerzo para poder presentarles a ustedes el capítulo número 6. Nótese que ya importante, vamos en el capítulo número 6 del Sampieri, que está disponible en la página de la universidad, en biblioteca. Ahí en biblioteca ustedes pueden encontrar ayuda para memoristas y van a encontrar textos de metodología de investigación, varias versiones de Sampieri y otras de otros autores, más algunos de evaluación de proyecto, que es para gente que necesita hacer la valoración económica de su proyecto. Eso seguramente les va a tocar prontamente cuando hagan su proyecto de título. Así que es bueno ya desde ya conocer ese link para que ustedes puedan descargar ese libro de descarga gratuita. Si le pone en modo presentación, mataría para que comencemos desde ya la presentación. Por favor. Ya. Súper. Bueno, ¿empezamos? Sí, por favor. ¿Están todas listas? Aquí estoy, Yesenia. Ah, ya. Ok. Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros. Nuestro equipo, el número 2, el día de hoy va a presentar el capítulo 6, que es la formulación de la hipótesis. Los integrantes Yesenia Aravena, Daniela Troncoso y que les habla Belén Roa. ¿Qué son las hipótesis? Bueno, las hipótesis son el centro, la médula o eje del método deductivo cuantitativo. ¿Qué vamos a hablar en este capítulo? Comprender los conceptos de hipótesis, el concepto de variable, la definición conceptual y operacional de una variable. También vamos a conocer y entender los diferentes tipos de hipótesis. Vamos a aprender a deducir y a formular una hipótesis, así como definir de forma conceptual y operacional las variables contenidas en una de estas, y responder finalmente las inquietudes más comunes en torno a una hipótesis. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis básicamente es una guía de apoyo en la investigación o estudio y indica lo que se trata de probar en el proyecto. Y se define como explicación tentativa. ¿Qué quiere decir? Que es una explicación que está sujeta a comprobarse. También se le pueden denominar como respuestas provisionales a las preguntas de investigación. En pocas palabras, una hipótesis es un enunciado no verificado que trata de confirmar o refutar una idea, y para aquello obviamente se requiere de evidenciar con la experiencia. En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. La verdad es que no. Esto depende realmente del alcance del proyecto. En este caso, casi todos los proyectos del curso son con alcance correlacional causal, explicativo, y en este caso sí se realizaría una hipótesis. También en un alcance descriptivo se puede hacer, siempre y cuando se quieran pronosticar cifras o hechos. Las hipótesis son siempre verdaderas, no necesariamente, ya que, como dije anteriormente, son explicaciones tentativas sobre la relación de dos o más variables, más no son hechos. Es por ello que siempre se deben basar en datos empíricos y reales para ser comprobados. Entonces, ¿qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede medirse o observarse, por ejemplo, la presión arterial en una persona o cuando queremos medir el aprendizaje. Esto se puede aplicar a las personas, a los seres vivos, a objetos o fenómenos. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, como cuando forman parte de una hipótesis o una teoría. Y esto se le denomina construcciones hipotéticas.
¿De dónde surgen las hipótesis? Una hipótesis puede surgir del planteamiento del problema o del marco teórico. Obviamente si se sigue el lineamiento paso a paso. ¿Y por qué? Porque existe cierta relación de estos factores y la literatura que uno está investigando. También es aceptable que en el camino puedan surgir nuevas hipótesis a partir de ideas, discusiones o experiencias en el grupo de investigación. Pero lo importante y fundamental aquí es que no se formule una hipótesis de manera superficial. Por ejemplo, casi la mayoría de los grupos del curso, y en especial en nuestro equipo, para poder plantear la hipótesis, tenemos que realizar mediciones. En este caso, mediciones de radiación ultravioleta a un grupo de trabajadores de la construcción. Es decir, tenemos que realizar trabajo cuantitativo para poder formular la hipótesis y no podemos determinar que hay una exposición en un grupo con tan solo decirlo. Hay que comprobarlo. Y bueno, entre las características de una hipótesis, primero, deben referirse a una situación real, de universo y contexto bien definidos. Las variables o términos de esta hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretas. En cuanto a la relación entre las variables y la hipótesis, debe ser una relación clara y lógica. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como las relaciones entre estos. Y finalmente, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas para probarlas. Bueno, para continuar, existen diferentes tipos de hipótesis que se pueden formular. Están las hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación es básicamente todo lo que mencionó mi compañera anteriormente, ya que son proposiciones tentativas acerca de la posible relación entre dos o más variables. Estas hipótesis de investigación también se les llaman hipótesis de trabajo y se subdividen en 4 grupos. Descriptivas, de dato o valor que se pronostica. Básicamente estas se utilizan en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o un valor de una o más variables que se quiera medir o observar. Correlacionales, que como su nombre lo indica, revisa la relación entre dos o más variables y corresponden a estudios correlacionales, y también se pueden identificar cómo asocian estas variables. De la diferencia de grupos, se trata de ver qué tan distintos son dos grupos generalmente, y alcanzan un nivel predictivo y parcialmente deductivo. Depende del orden que se coloque, es el más relevante. Y la última, que es de la que establece relaciones de causalidad, que afirma las relaciones entre dos o más variables, y estos se subdividen entre causal bivariada o causal multivariada. Bueno, las bivariadas es una relación entre una variable independiente y una dependiente. La multivariada es entre una variable independiente y diversas dependientes, o diversas independientes y una dependiente, o también muchas dependientes y muchas independientes. Bueno, las hipótesis nulas básicamente tienen los mismos grupos que las hipótesis de investigación, pero refutando o negando lo que se ha afirmado en las hipótesis de investigación. Como por ejemplo, también existen hipótesis nulas descriptivas de un valor, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que niegan que haya relaciones entre grupos, e hipótesis que niegan la causalidad entre dos o más variables. Y finalmente las hipótesis alternativas, que como su nombre lo indica, es una alternativa a la hipótesis de investigación o a la hipótesis nula. Por ejemplo, de esto, un ejemplo que nos entrega Sampieri, existe, por ejemplo, los jóvenes le atribuyen más relevancia al atractivo físico que las jóvenes. Una hipótesis nula a esto sería que los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico que las jóvenes, y una alternativa a estas dos hipótesis es que los jóvenes no le atribuyen menos importancia al atractivo físico que las jóvenes.
continuando con la presentación, en una investigación, ¿se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa? Bueno, como tal, no existen reglas universales ni tampoco existe algún consenso entre investigadores, pero en general se pueden encontrar artículos con tan solo una de ellas o las tres o las dos. Lo más común es poder incluir únicamente la hipótesis de investigación. Diseña cambio. Ya. ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Bueno, esto es totalmente independiente, ya que cada una de las investigaciones son diferentes, ya que pueden ser distintos temas, pueden ser distintos puntos de vista o se pueden dirigir a distintos enfoques. Debido a eso, pueden contener una gran variedad de hipótesis dependiendo de la complejidad de dicha investigación, como también pueden contener una o dos hipótesis. Todo depende del planteamiento del problema y a lo que se quiera llegar. En una investigación, ¿se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable de grupos e hipótesis causales? Sí, ya que en una misma investigación se pueden establecer todos los tipos de hipótesis, ya que así el problema de investigación lo requiera. Los tipos de estudios que no establecen hipótesis son los exploratorios, ya que no pueden presuponerse algo que apenas va a explorarse. Ya. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Ya. La prueba de hipótesis es donde se someten a pruebas empíricas. Empíricas quiere decir que está basado o que se base en la experiencia y en la observación de los hechos, para ver si son apoyadas o refutadas de acuerdo con la observación del investigador o los investigadores. En la realidad no se puede probar o llamar a una hipótesis verdadera o falsa sin antes argumentar que fue apoyada o no de acuerdo a ciertos datos obtenidos. Desde el punto de vista técnico, no se aceptan hipótesis por medio de un estudio si es que no se aporta evidencia que esté a favor o en contra de dicha investigación. Cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, tendrá mucha más credibilidad. La hipótesis en el enfoque cuantitativo se somete a prueba en la realidad cuando se implementan un diseño de investigación, donde también se recolectan datos de medición y se analizan e interpretan esos mismos datos. ¿Cuál es la utilidad de la hipótesis? Es necesario mencionar las primeras funciones de la hipótesis. La número 1 es que son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Su formulación nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar o lo que se quiere buscar o probar. Proporcionan orden y lógica al estudio. Número 2. Tienen una función descriptiva o explicativa según sea el caso correspondiente. Número 3. Cumple con la función de probar teorías. Cuando las hipótesis recibe evidencia positiva, la teoría se va volviendo mucho más sólida. Y número 4, consiste en sugerir teorías. ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia a favor de la hipótesis de investigación? No siempre los datos o los resultados apoyan la hipótesis, pero sin embargo, si no aportan evidencia a favor de ningún modo, se dice que la investigación carece de utilidad. Para que la hipótesis tenga utilidad, no es necesario que las respuestas sean correctas a los problemas planteados. ¿Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación? Debe siempre definirse los términos y variables por varios motivos. 1. Para que la persona que se encuentre con la investigación le dé el mismo significado a todas las variables y términos de las hipótesis. 2. Asegurar que las variables puedan ser medidas, observadas, identificadas, es decir, que entreguen los datos reales. 3. Confrontar nuestra investigación con otras similares para poder comprobar de que se está hablando de lo mismo. 4. Evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación, ya que no solo se contextualizan las hipótesis, sino que también las variables. Sin definición de las variables no hay investigación, por lo tanto deben ser definidas de dos formas. La número 1 es conceptual y la 2 operacionalmente. La definición conceptual o constitutiva. Trata de variables con otros términos.
Se trata de definiciones de diccionarios o libros que son especializados y se les denomina definiciones reales. Y las definiciones operacionales son el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador puede recibir las impresiones. Es un conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para poder recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Básicamente, quiere decir que las actividades operacionales se deben realizar para medir una variable y para poder identificar los datos. Son 4 los criterios que se deben evaluar para una definición operacional. El número 1 es la adecuación al contexto. El número 2, la capacidad para captar los componentes de la variable de interés. El 3, la confiabilidad, y el 4, la validez. En una investigación se tienen diferentes variables. Por lo tanto, se formulan definiciones tanto operacionales como conceptuales. Pero no todas las variables requieren de una definición conceptual, pero sí la mayoría de ellas requiere una definición operacional para poder ser evaluada de manera empírica. Muchas gracias, profesor y compañeros, por poner atención. Ok, súper. Gracias por la presentación. La idea es que pudiésemos devolvernos donde aparecen las definiciones de la hipótesis de la investigación, HI, y a partir de esa definición, que ustedes puedan ser capaces de poder aplicarlo al proyecto de investigación de ustedes. ¿Cuál sería una redacción que sea consecuente con esta definición de HI? ¿Cuál sería el HI del proyecto de investigación de ustedes? Eso es. Sería correlacional, ya que la correlacional sostiene una investigación de causa y efecto. A lo que nosotros estamos investigando es la radiación UV por luz natural del sol. Entonces vamos a ver qué tan dañina es ella en los trabajadores. Entonces vamos a ver la causa y el efecto que puede causar en los trabajadores. Claro, pero hay que redactarla. Si se dieron cuenta, en Sampieri aparecían ejemplos de hipótesis, y la hipótesis se redacta. Entonces, ¿cuál sería esa redacción aplicada al proyecto de ustedes? Y ustedes ponen un ejemplo. Me parece que en la que sigue hay un ejemplo de HI, y la idea sería que ese mismo ejemplo lo pudiesen adaptar, pero ya al proyecto de ustedes. ¿Cómo sería? La que yo nombré de los jóvenes, esa era la redacción de una HI. Por ejemplo, la de los jóvenes le atribuyen más como relevancia al físico que las jóvenes. Una redacción de la nuestra podría ser así como tipo pregunta, así como ay, se me fue la palabra. Como También puede participar, por este caso, que están ahí. rescátenme. Sí, estoy pensando. Está pensando. Ok. Así como, ¿en qué medida la relación ultravioleta es dañina para los trabajadores? ¿O no se puede formular como una pregunta en la hipótesis? ¿Cómo está formulado en Sampieri? ¿Como pregunta? No, Entonces ahí está la respuesta. es una afirmación. De hecho, nosotros, la clase anterior, hablamos de las preguntas de investigación. ¿Sí? Ahora prácticamente es lo mismo. De hecho, ustedes dijeron que es como respuesta a la pregunta de investigación. Es una afirmación, uno se la juega, a pesar de que no tiene certeza, pero se la juega. Y fíjense que ahí por eso aparece después la hipótesis nula, porque eventualmente uno se la podría jugar al equipo contrario, y en realidad es todo al revés, es todo lo contrario de lo que uno piensa. Entonces, ahora ya que sabe eso, ¿cómo sería entonces la HI del proyecto de ustedes?
Podría ser Algo así como la radiación ultravioleta proveniente directamente del sol es dañina para los trabajadores. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí sí que estoy de acuerdo. Esa vendría siendo la forma de redactar las hipótesis. Ahora me gustaría que me dijeran cuál es el título del proyecto de investigación de ustedes. ¿Cuál es el título de ustedes? Si se lo recuerdan por ahí. a ver, aquí, es que se lo puedo decir, pero no se lo voy a decir exactamente. Por eso aquí lo voy a buscar. Claro, la idea es buscarlo exactamente, porque la ATI tiene que estar íntimamente relacionada con el título, no puede ser sinónimo. Entonces, por eso es importante tener claro el objetivo. Hay que recordar que la hipótesis nos puede ayudar a rehacer el título. Uno puede como volverse atrás y decir, a partir de esta hipótesis de investigación, creo que el título queda mejor de esta manera, porque podemos responder mejor a la investigación y el título va a quedar mucho más claro para todos. Generalmente el título es lo primero que uno pone, sin mucha información, pero nosotros ya vamos como en la quinta sesión de metodología de la investigación, ya algo conocen más de lo que fue la primera clase. Sin duda que en la medida que van avanzando, van leyendo paper, se van interiorizando más del tema, entonces puede que la investigación no es que tome otro rumbo, pero el título puede perfectamente ser modificado para mejor entendimiento de lo que ustedes están haciendo. Y una de las pruebas de ácida es justamente formular la hipótesis y que tenga relación con el título. Y si eso no ocurre, a veces conviene modificar el título, porque si el HI calza perfecto lo que ustedes andan buscando, entonces es tiempo y oportunidad de cambiar el título. El título es Exposiciones a radiaciones ultravioletas en un grupo de trabajadores outdoor en Concón. No, aquí está, dice, evaluación de exposición a radiación ultravioleta en trabajadores outdoor en empresa Ferramar Concón. Oh, entonces evaluación, una comparación con un estándar, y es una evaluación. Entonces el HI debiese estar en la línea, y ustedes habían dicho que era la exposición a radiación UV de los trabajadores es dañina, algo así entendido, ¿no? Sí, la radiación ultravioleta proveniente del sol es dañina para los trabajadores. Claro. Y el punto es que tendríamos que probar que es dañina. Entonces, con la pura medición podemos probar. Me da la impresión que a lo mejor haciendo la comparación con alguna norma internacional, porque sabemos que la chilena no existe, Sí. podríamos ver si no es que le produzca, sí. El tema del daño está complicado porque solamente con medir no puedo verificar si hay daño, no sé si me van siguiendo, pero sí puedo a lo mejor pensar que están en riesgo higiénico. Porque Claro. la evaluación tiene que ver más con verificar si está en riesgo higiénico cualquier trabajador, sea de radiaciones ionizantes, no ionizantes, estrés térmico, vibraciones, ¿no? Exposición a ruido. Todas esas lo que buscan es identificar si el trabajador está expuesto a riesgo higiénico. Más allá si le hace daño, porque eso va a depender de la susceptibilidad de cada uno, va a depender de la frecuencia, de un montón de otros factores que solamente con una medición de ruido, de lo que sea, no es posible verificar eso. Quizás sería más apropiado hablar de riesgo higiénico en vez de daño, porque si es daño tendríamos que verificar que la persona tiene la piel quemada, justo cuando ustedes hicieron la medición se quemó la persona. Sabemos que no es así, porque la exposición a radiación UV de origen no solar produce cáncer, pero en el largo plazo. No es que yo me expongo hoy día y ya tengo cáncer. No, es como el fumar. La persona que Claro. fuma, a largo plazo, en algún minuto le va a pasar la cuenta. Y lo mismo pasa con el sol. Entonces, el tema del daño creo que cuesta con este tiempo corto que tenemos de hacer este trabajo de investigación, poder, porque aquí lo que andamos buscando, como bien dijeron ustedes en su presentación, es verificar si la hipótesis que uno se hace tiene o no respuesta, y si es afirmativa o no afirmativa. Entonces, poner los pies en la tierra y ver con la medición qué podemos lograr. ¿Podemos ver si hay daño o no hay daño? Me da la impresión que no.
Solamente con la pura medición voy a poder comparar con algún decreto o norma internacional y verificar si la persona está o no expuesta a un riesgo. ¿Se entiende? Para reformular, profe, entonces podría ser la radiación UV proveniente del sol, ya eso, ¿produce algún riesgo higiénico en los trabajadores, así? ¿O es fuente de riesgo higiénico para los trabajadores? Exacto. Recuerden que siempre tiene que ser en modo afirmativo, en modo afirmación, en modo de declaración, ¿sí? Nunca en pregunta, ¿sí? Ustedes tienen que asumir que es así. Y si se equivocan, no importa, porque igual va a ser un descubrimiento y va a servirnos a todos. La cosa no es así. Así que acá nos interesa que uno diga, hay riesgo higiénico, y si no hay, mejor, porque pudimos comprobar empíricamente que hicimos, respetando todos los protocolos, nos dimos cuenta que no hay riesgo higiénico. Nuestra hipótesis era que sí, pero comprobamos que no hay, porque hicimos las mediciones, comparamos con la normativa, y no hay ninguna posibilidad que tenga riesgo higiénico. Entonces, cualquiera de las dos va a estar bien, como para que reformulen, podría ser entonces lo que, a ver si la repetimos, porque este es el taller que todas tienen que hacer, todos. ¿Sí? Puede ser, a mí, ya la formulé de vuelta. La radiación ultravioleta proveniente del sol es una fuente causal de riesgo higiénico para los trabajadores. Es una fuente, sería redundante fuente y causal, fuente, es fuente de... Ya, es una fuente de riesgo higiénico para los trabajadores. Sí, eso me parece más conveniente. ¿De qué otra manera podría ser? Bueno, solamente en este HI, ¿cuál vendrían siendo las variables? Ese es el otro tema. El sol y los trabajadores. El sol, La radiación. la La radiación. radiación. La radiación UV, claro, ahí sí le creo. Claro. La radiación UV es ¿qué tipo de variable? ¿Independiente o dependiente? Dependiente. Y los trabajadores son las independientes, ¿no? La independiente es la causa, es la que produce las cosas, es la causa. La independiente es la causa. La dependiente depende de, sería que le hace daño. Trabajadores. Exacto, ahí sí, ahí sí. Al revés. Es al revés, es al revés. Porque depende de la radiación que los trabajadores tengan ese daño, por eso es dependiendo, ¿no? Por eso depende de, muy bien, esa es como una forma de recordarlo, cuál es independiente y dependiente. Independiente, pero no lo olviden, siempre es la causa. Dependiente depende de la causa los afecta, depende de la causa, y por eso es que es variable dependiente. Ya, ahí tenemos ya entonces la claridad de cuáles son las variables independientes en el proyecto de investigación de ustedes y el dependiente. ¿Cuál podría ser una definición operacional respecto a esa variable, a cualquiera de las dos, del proyecto de ustedes? Porque hay dos tipos de definiciones de las variables. Está la definición operacional y la otra es la definición Conceptual. y la conceptual. Son las dos, correcto. Entonces, ¿qué habría que hacer acá para definir, o valga la redundancia, hacer la definición conceptual de la variable, no sé cuál van a definir, la variable independiente, está más rápida? La definición conceptual, según lo que pusimos, es de diccionario. O sea, es como... En nuestro caso de paper, sí. Seguramente Claro. ustedes cuando empezaron a buscar en la parte de introducción de los papers que han descargado, que han traducido, se han dado cuenta que definen lo que es la radiación UV de origen solar. Esa es la definición conceptual que se extrae de paper. Y esta es la definición operacional, perdón, conceptual. Y ahora, vámonos, ya, eso está ok. El resto de los otros equipos tienen que hacer lo mismo. Identificar cuál es su variable independiente, cuál es su variable dependiente, y luego avanzar definiéndolas. Entonces, defino la variable independiente
que en este caso es la radiación UV de origen solar. Esa es la fuente del daño, es la variable independiente. La defino ahora, busco paper, principalmente en introducción, aparece bien definido esa variable, y ahora avanzo con la definición operacional. ¿Cómo haríamos para definir la definición operacional? De la misma variable, porque aquí estamos viendo definición conceptual y operacional de la misma variable, que en este caso sería la independiente. ¿Cómo sería ahí? La definición operacional es sencilla, es cómo voy a medir la variable independiente, cómo voy a medir esa variable que acabo de definir, cómo mido la radiación UV. Vamos a medirla, en este caso, con un dosímetro. Ok. Y ahí lo que hay que hacer es definir pormenorizadamente qué equipo es, cómo se va a Un medir. equipo X, un equipo X. Claro, cuánto tiempo se va a medir, con qué frecuencia, en qué horario. Hay que definir procedimentalmente cómo se va a hacer la medición de esa variable que acabo de definir conceptualmente. Ya. El ataque cuantitativo, pero recuerden que ustedes deben aplicar un cuestionario, que es el cuestionario de radiación UV, que también es otro instrumento. Entonces vamos a atacar la variable midiéndola a través de dos aspectos. Un aspecto que es de la radiación propiamente tal, y lo otro es como de la percepción que hay sobre la exposición a radiación UV de esos trabajadores. Entonces, ahí por un lado va la medición propiamente tal con un equipo, y además la medición de la percepción que tienen los trabajadores de cómo le hace daño esa exposición a radiación UV. Y por supuesto algunas observaciones que ustedes debiesen hacer en terreno respecto al lugar de trabajo. Y eso también lo tienen que hacer el resto, quizás no usando el cuestionario de radiación UV, pero sí tomar nota del contexto del lugar de trabajo. El lugar es frío, el lugar está soleado, el lugar está lleno de mohos, las condiciones sanitarias no son las adecuadas, no hay baño. Bueno, descripción completa del lugar de trabajo que nos va a permitir después explicar a lo mejor cierto comportamiento que no tiene explicación en la medición, pero sí lo tiene en la fase cualitativa, que tiene que ver con observaciones. Entonces, cuando uno va a observar, por ejemplo, a un agricultor o alguien que está trabajando en un sector agrícola, se puede dar cuenta que a lo mejor no hay un lugar donde ponerse a la sombra, porque solamente tiene siembras dispuestos en el predio, pero no tiene árboles frutales ni nada. O sea, ahí uno puede darse cuenta de que hay una exposición severa a la radiación UV porque no hay donde cubrirse. O también puede observar de que no habiendo árboles, sí la empresa ha dispuesto toldos o con mallas Rachel, en donde los trabajadores pueden ir a descansar y tomar sombra al 70%, va a depender del porcentaje de que tenga esa malla Rachel, que son por porcentaje de sombra, 70%, 60, 40, y algunas que el sol entra igual, entonces es como salud a la bandera nomás ese toldo. Entonces, ahí tendrían que definir ustedes, al menos desde el punto de vista operacional, dos instrumentos. El instrumento propiamente tal, el equipo, y el otro que vendría siendo el cuestionario. Y en el resto de los otros, en ausencia de cuestionario, yo creo que sería bueno a lo mejor hacerse una pseudo checklist del lugar de trabajo. Esas las hay en todas partes, sobre observaciones generales del entorno que nos pueden después, como les digo, ayudar a entender por qué el comportamiento de algunos trabajadores, por qué pasa esto. A veces las respuestas están en la zona cualitativa, que no se mide con equipos de medición.
Ya, a ver si nuevamente volvemos atrás. HI, ¿cuál sería el HI? Como para que a todo el resto le quede claro, a todo el curso de este trabajo. Primero el título y luego nos vamos con el HI. Belén, tú tenías el título a mano, ¿cierto? Claro, el título es... Ya, el título es Evaluación de exposición a radiación ultravioleta en trabajadores outdoor en empresa Ferramar Concon. Ahí estamos en un problema serio, que no podemos poner empresa. Buen detalle. ¿De qué es lo que es esa empresa Ya. Ferramar? ¿Qué es lo que hace? La constructora. Una constructora. Claro, ahí estamos complicados porque se supone que este es un trabajo que no es para hacerlo en una empresa. Eso les decía yo y se malentendió cuando yo le decía, no, la asignatura no es para poder implementar un protocolo. Entonces se entendió como que no se puede usar el protocolo. El protocolo hay que usarlo porque ahí aparece cómo hay que hacer mediciones, contra qué comparo. No, lo que yo digo es que este no es un trabajo título en donde yo lo hago en una empresa y se acaba. No, porque es un trabajo de investigación. El que yo use una empresa, varias empresas, es otra cosa. El que yo use una panadería o dos panaderías es otra cosa, pero no es que yo me haga cargo de la implementación del protocolo y ahí se acaba. La idea es que a través de la aplicación o la medición yo pueda crear nuevo conocimiento respecto a una materia que no está muy del todo conocida. Entonces, ahí deberíamos eliminar el nombre de la empresa o de las empresas si alguien lo ha puesto en otros equipos, porque no estaría correcto. A eso me Ya, refiero, profe. que no se puede aplicar el protocolo de ninguna de las partes en ninguna empresa en lo específico. Son, tal como lo decía el otro equipo, en panaderías. Eso está muy bien, porque no dice la panadería San Benito contra la panadería San Benito En- 2, sino que son panaderías. Van a Entonces haber habría que colocárselo en empresa constructora. Profesor, una empresa O constructora el rubro. de construcción o del área de la construcción. Trabajadores, eh, esto está mejor. puse evaluación de exposición a radiación ultravioleta en trabajadores outdoor en una empresa de la construcción. Es que nuevamente estamos con el problema empresa. Al poner empresa, inmediatamente uno entiende que esto es como un trabajo de título. Entonces, en el rubro, Trabajadores, De la construcción. Trabajadores de la construcción. ya, evaluación de exposición a radiación UV, ultravioleta, en trabajadores outdoor, en no, güey, ahí se está, ¿cómo se llama? Claro, porque En recuerda rubro. que es radiación UV de origen solar, no es porque la radiación UV también está la artificial, que es lo que está regulado en el decreto. Esa está regulada, la radiación UV de origen artificial es la que está regulada, pero la de origen solar no está regulada. Ya, a ver, Esa palabra evaluación, origen solar. dice evaluación de exposición a radiación ultravioleta de origen solar en trabajadores outdoor en rubro de la construcción. Sí. O derechamente en trabajadores de la construcción. Fin. Porque ahí nos abre el espacio, incluso podamos ir a visitar más de una constructora y poder hacer este trabajo un poquito más extenso, porque efectivamente hacer esto en una constructora es como hacer un trabajo título. Y no estaría dando la metodología de investigación. Yo diría que habría que hacer por lo menos unas 3 constructoras que estén aquí en el sector. ¿Y dónde está esa en Concón? ¿En qué parte está? están los jardines de la No escuché porque hablaron al mismo tiempo, entonces... por Jardines del Mar ok, el de jardín. Concord. Ya. Bueno, ahí la idea es que Bien. puedan abrirse a buscar otras constructoras donde puedan hacer la medición. Lo bueno es que la medición es cortita, no es una medición que tenga que estar un mes midiendo ahí, entonces eventualmente podrían salir rápidamente del tema. Así que eso, cuando veamos Ya, profesor.
cuando veamos el QA nos vamos a dar cuenta que ustedes van a estar al debe con relación a si lo hacen en una empresa, porque eso ya sería un trabajo título y esto no es un trabajo título. Es crear nuevo conocimiento a partir de una gran cantidad de entrevistas o por lo menos de varias mediciones. Y a partir de eso llegar al detalle. De hecho, no nos va a interesar detallar antecedentes generales de la empresa, cuánto tiempo lleva la empresa trabajando, cuáles son sus proyectos. No nos interesa porque a nosotros nos interesa la exposición a radiación UV de esos trabajadores. En un trabajo de título, no. En el trabajo de título, ahí sí nos interesan los antecedentes generales de la empresa, cómo enfrenta esa empresa los temas de seguridad y salud ocupacional, a qué mutual está afiliado, o sea, otro, el abanico de temas que hay que ver cuando se hace en una empresa por la vía del trabajo título. Insisto, acá el camino que nosotros vamos a hacer es ir a visitar la empresa, sacar los datos y sería todo, nos vemos. Y ojalá que nos pasen el menos información posible respecto a la empresa, porque nuestra intención es poder publicarlo. Entonces, si ya ponemos la empresa, es como acusarlos de que no están haciendo bien las cosas. Y ni siquiera que estén haciendo bien las cosas, porque como ya sabemos que esto no está regulado, la exposición a radiación UV no está regulada de origen solar. Esto es un poco para que en el futuro se tome acción o se pueda incluir a estos trabajadores de alguna manera para que queden mejor protegidos. Que actualmente no está regulado en donde poder comparar esa exposición a radiación UV versus si lo tienen otras exposiciones como ruido, vibraciones, que es más fácil de poder rastrearla. ¿Vale? Ya, qué bueno, aprendimos harto hoy día porque pudimos corregir algunos temas que no he podido revisar los proyectos de ustedes, pero ya por lo menos ahí corregimos el título. Y ahora sí, nuevamente, foja 0, ¿cuál vendría siendo el HI de ustedes? Con el título, primero el título, disculpen, el título, para que dejemos sancionado el título. Ya. Y el título. El título sería... Un segundito. Es que lo escribí acá. Ya. Evaluación de exposición a radiación ultravioleta de origen solar en trabajadores outdoor de la construcción. Ya, y el HI No, sería ahí solamente el outdoor creo que estaría de más. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué estaría de más? porque es redundante, de origen solar, no pueden estar adentro, tendrían que estar afuera. Tal cual. Ya, bueno. Exactamente, exactamente. ¿Por qué razón? El outdoor va a tener sentido cuando uno habla de vendedores, de profesores de educación física que pueden estar trabajando al interior de un gimnasio y no se puede uno dar por sentado que siempre van a estar al aire libre. Entonces, un trabajador acá, si es de origen solar, que la medición debe estar hecha en outdoor. No puede ser candidato a alguien que esté trabajando en enfierradura instalado adentro del edificio. Estamos viendo solamente las personas que están expuestas al sol y en qué horario y todo lo demás. Así que saquemos el outdoor y a ver cómo nos queda. ¿Cómo sería entonces ahora? Y ahora sí. Evaluación de exposición a radiación ultravioleta de origen solar en trabajadores de la construcción. Claro, no sé si escuché bien, pero dice como evaluación de exposición. Debiese decir evaluación de la exposición. Ya. Escuché mal, no sé si escuché mal, pero me parece la evaluación de la exposición. Ya, evaluación de la exposición a radiación ultravioleta de origen solar en trabajadores de la construcción. Perfecto. Eso es. Ese es el título de usted. Ya. Con ese título que ya está listo, ahora, ¿cuál vendría siendo el HI? La radiación ultravioleta de origen solar es una fuente de riesgo higiénico para los trabajadores De la construcción. de la construcción. Ya. De la construcción. Porque tiene que haber una armonía, una sintonía entre el HI y el título. No pueden estar desconectados. Entonces, si yo pongo trabajadores, podrían ser trabajadores que son de una planta industrial, que también podrían estar expuestos a radiación UV. Pero no, aquí nuestro foco está solamente en trabajadores de la construcción. ¿Vale? Yo creo que
Estamos bien con el HI. Ahora vamos con el HO. Es más fácil. El HO está fácil. ¿Cuál sería el HO del trabajo de ustedes? La radiación ultravioleta de origen solar no es una fuente de riesgo higiénico para los trabajadores de la construcción. Correcto. Fin. Se acabó. Ahí ya tienen las dos. Ahora vamos con una H alternativa, o que podría ser la... Exacto. ¿Cuál vendría siendo una H alternativa? Si una es, la otra no. Esta tiene que estar como en el punto medio. Si una dice que sí, la otra dice que no, esta dice como más o menos es una fuente o algo así, ¿no? Es como una alternativa, sí. Pero ahí, ¿qué ejemplo le puso Sampieri, por ejemplo? El de los jóvenes, que los jóvenes le atribuyen más importancia a lo físico que las jóvenes, negaciones que los jóvenes no le atribuyen más importancia que los jóvenes, y la alternativa era que le atribuyen menos importancia. Alternativa a la otra. Entonces, sí, ahí decía usted que era una fuente de riesgo higiénico. Sí, tendríamos que ver riesgo higiénico. Sí, el punto es, ahí hay que buscar la alternativa. ¿Qué otra cosa que no sea riesgo higiénico? O qué cosa que no sea fuente, sino que exposición es fuente, daño. Sí, eso hay que pensarlo un poquito más. Pero debiese estar, está bien entender que tiene que ser distinta a la anterior con algo que, porque podría haber sido la anterior que pusimos, es que los trabajadores, ¿no? La exposición a radiación UV es fuente de riesgo higiénico. Podría ser que la radiación de origen solar, la radiación UV de origen solar, no es la única fuente de riesgo higiénico o algo así. Sí, porque ahí daría otra alternativa de cuál sería la otra fuente de riesgo higiénico para los trabajadores. Sí, porque recuerden que esa es una de las grandes razones por la cual no está regulada la exposición a radiación UV de origen solar. Porque yo me puedo exponer alternativamente yendo a la playa todos los días y por ese lado puedo contraer el cáncer, pero por mi estilo de vida, que paso pegado en la playa. Entonces, esa relación alternativa es la que podrían buscar plantear ahí bien. Y que sería bien útil plantearla bien porque nos daría a entender el por qué, desde el punto de vista normativo, no está incluido en nuestra norma chilena y en la de otros países también pasa lo mismo. Un poco la razón es esa, porque no se le puede atribuir todo el cáncer de piel exclusivamente a que estuvo laborando durante todo su desempeño laboral expuesto al sol en el rubro de la construcción. Sin duda que contribuye, pero también el estilo de vida podría contribuir. Como le digo, si se dedica más encima a una actividad que está en la playa, eso también, por supuesto, aumenta esa exposición. Si se dan cuenta en el caso del ruido o el de vibraciones, sobre todo, ya no es tan sencillo buscar otra fuente alternativa. La vibración de un peajista, el que está en una plaza peaje, es la única a la cual está sometido. En su casa no vive una casa que se mueve en cada minuto o no está sometido a una vibración como la que está expuesto en una plaza peaje. Pero acá no, por el tema de la exposición de origen solar, sí tiene su lado B, que eventualmente esa fuente podría provenir de otra parte. Entonces creo que ahí sería bueno incluir esa hipótesis alternativa, que la exposición de radiación UV de origen solar se debe a otras fuentes de... O como no es la única fuente, o... Mejor. Eso está mucho mejor, eso está mucho mejor. O sea, la exposición de origen solar en el lugar de trabajo no es la única fuente, porque aquí lo que estamos viendo es que la exposición solar existe, está, pero no necesariamente está provocada por la exposición en el lugar de trabajo, sino que en otros lugares que no sean laborales.
Entonces, nosotros estamos viendo la exposición a radiación UV en trabajadores de la construcción, que se entiende, o sea, por sentado, que estamos haciendo la medición durante su estancia en el trabajo. No estamos haciendo esta medición cuando él se va a la playa, se va a hacer surf o lo que sea. No, nos vamos a medir ahí, vamos a ir a medir cuando está trabajando. Entonces, por supuesto que esta persona puede estar acumulando radiación UV, pero por otras actividades que está desarrollando. Por ejemplo, podría ser formulada así: la radiación ultravioleta de origen solar en el trabajo no es la única fuente de riesgo higiénico, en el puesto de trabajo, algo así. Sí, podría ser. Como les digo, lo que trato de señalarles es que de alguna manera aparezca en la hipótesis alternativa que la radiación UV de origen solar en el ambiente laboral no es la única fuente, porque existen otras actividades como de orden deportiva, en donde también los trabajadores eventualmente, si las hacen, podrían estar sometidos a esta misma radiación UV de origen solar. Entonces creo que nos falta ahí algo que declare que lo que nosotros estamos haciendo es medir en el lapsus que el trabajador está haciendo sus actividades laborales y no actividades que son de tipo recreativa, en donde también están sometidos a la exposición a radiación UV, porque son outdoor. Ahí sí tiene sentido decir que son actividades recreativas outdoor, podría ser. Así, A lo mejor podríamos hacerlo así, podrían ustedes declarar derechamente que las actividades recreativas también son fuentes de exposición a radiación UV de origen solar en los mismos trabajadores. O sea, de alguna manera es la alternativa. El punto es que... Profesor, ¿sí? y también podríamos buscar una hipótesis alternativa dentro de las variables o factores que pueden existir en las empresas a medir o no. Por ejemplo, dependiendo si una empresa tiene más protocolo de seguridad en cuanto al tema que la otra, o a qué latitud esté la construcción, o algo así, ¿o no? Ah, podría ser. Pero eso ya sería más en la que viene, porque ahí tú de alguna manera estás comparando y sería como, se acomoda más con la que viene, con la otra hipótesis. Aquí la alternativa son alternativas distintas y que tiene que ver con ir cambiando las de escenario, pero no comparando escenarios, sino que aquí nos estamos dando cuenta que hay otra fuente que se produce fuera del lugar de trabajo y que también la persona se podría exponer a esa radiación UV. Llega rojito el día lunes porque el día domingo estuvo todo el día tomando sol. Y más encima después llega a exponerse al lugar de trabajo también al sol. Y así, mire, por ejemplo, la hipótesis alternativa. La radiación de origen solar en el ambiente laboral no es la única fuente de riesgo higiénico. Eso está mejor, porque ahí dejó súper claro ambiente laboral. Súper. Eso está súper. Exacto. Ya, próxima, porque ya nos queda poco tiempo, estamos cerrando. Voy a dejar de compartir. No, porque nos falta, porque falta la otra hipótesis. Está la hipótesis HI, está la HO, la HA, y me falta una más, que la otra... La hipótesis estadística, pero eso no salía en el capítulo 6, dice que se refiere al capítulo 8. Sí, pero esa tiene que ver con porcentaje, en donde usted dice que cierto porcentaje, y ese porcentaje inicialmente uno se lo da y después lo verifica, que podría decir que el 25% de las personas se encuentra en riesgo higiénico en la construcción, por la exposición a radiación UV, ¿sí? O sea, es parecida al HI, pero le pone porcentaje. Y el porcentaje, por ahora, se puede dar cualquiera, y después, total, vamos a verificar, como vamos a tener esas mediciones, vamos a verificar qué tan cercano o no estaba esa aseveración, esa hipótesis. Por eso es que ahora lo que uno tiene que hacer es verificar si esa hipótesis se cumple, ¿sí? Entonces, por ahora el tema del porcentaje como que da lo mismo, lo importante es plantearlo. ¿Ok? Y ahí estamos. Sí.
Ya. Esos serían los tipos de hipótesis que hay. Exactamente. Entonces, el taller de hoy consiste justamente en lo que acabamos de hacer con el equipo que presentó bastante bien el trabajo y nos explicó súper bien cuáles son los tipos de hipótesis y también se explicó lo que está relacionado con los tipos de definiciones. O sea, el taller 4 ya está disponible, en donde se señala que hay que definir, bueno, primero identificar cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente. La independiente es la causa, la dependiente es cómo afecta esa causa, cuál es el efecto. Hacer la definición operacional, definición conceptual, recordando que la definición conceptual se saca de libros, de paper. La operacional es con qué mido. Ahí debo definir cómo voy a hacer la medición de la variable. Se sigue trabajando con el marco teórico, con 5 referencias adicionales a las que ya tienen. Ya vamos en 10, deberíamos ahora ir en 15. Se sigue avanzando en la introducción, entonces, de a 2, 3 líneas, no más, porque, o si no, ya es copia. Por lo tanto, en las referencias bibliográficas ya deberíamos tener 15 para la próxima, y en la introducción deberíamos tener también 15. Este trabajo que está asociado a las hipótesis no se pone en ninguna parte del template arriba, porque tenemos que ver con cuál nos vamos a quedar para pasarla después al método. Entonces, todo esto se hace en el espacio del anexo. En el anexo ustedes tienen que poner las 4 hipótesis, HI, HO, HA y la estadística. Si se dieron cuenta, no es complicado, o sea, tampoco es fácil, pero hay que estar mirando y conectándose con el título. Tiene que haber una consistencia entre las H y el título. Y si no las hay, es el tiempo de modificar el título, como lo hicimos acá con este equipo. Si se dieron cuenta, estuvimos dándole vuelta harto al título, así que no se compliquen en modificarlo, cambiarlo, así se hace. Que de repente sale como chistoso, pero es la forma, porque uno va planteando la hipótesis y ve si está en sintonía con el título. Tiene que empezar a cambiar la hipótesis, título, hipótesis y título hasta que calcen perfecto, y con esa se queda. Entonces, eventualmente podríamos entonces encontrarnos con que en la próxima entrega ustedes entreguen un nuevo título modificado, porque ya lo están haciendo coincidir, calzar con las hipótesis que hay que levantar. Insisto, esa parte se hace en la parte del anexo del template, porque ¿dónde vamos a seguir trabajando en el template? En la introducción. La introducción hay que seguir trabajándola con las 5 más, y se agrega esta nueva etapa que tiene que ver con las hipótesis. ¿Vale? El detalle está en el taller. Yo simplemente di la panorámica, pero ese vendría siendo el concepto. La próxima clase es en 2 semanas más, porque hay un feriado entre medio, y eso igual nos hace daño respecto a la programación y todo lo demás. Por lo tanto, este taller es para el viernes, pero un viernes mentiroso, porque lo pueden entregar el día lunes, martes, porque la idea es tener una semana, no más de eso, para que no se produzca un delay muy importante de este proyecto. Se los invito a que puedan cerrar esto, ojalá esta semana. Igual los voy a esperar hasta el lunes, pero el lunes es feriado. Solamente les quiero comentar que va a ser antes del lunes. Yo les puedo esperar hasta el lunes, pero el plazo es hasta el viernes, ¿vale? Dentro de los equipos que no han presentado, ¿ustedes son el equipo 2 o equipo 1? 2. 2. Entonces ahora va el equipo 3. Entonces el equipo 3 se va con el capítulo 7, y nos faltaría una persona de las que no asistieron, Maximiliano. Maximiliano no asistió. Va a tener que presentar el paper para la semana, cuando volvamos de este receso que llegó de la divina providencia preparado el día lunes feriado, que no vamos a tener clase. Así que eso, estamos en contacto, cualquier duda, consulta, seguimos trabajando en forma. Que les vaya muy bien, que tengan una linda semana. Cuídense todos. Ya. Chao, profe, que esté bien. Profe.